bendiciones. Nuevamente seguimos con las cualidades esenciales de un líder, la parte 2. Y qué importante es lo que vimos de un principio. Vimos las primeras 5 cualidades. Número 1 vimos la disciplina, ¿no? Número 2 vimos el propósito. Número 3 vimos la integridad como cualidad. Vimos la visión. Decíamos que una persona sin visión se desenfrena, y una de las cualidades del líder es entregarle una visión a las personas. No, número 5, hablamos del trato con la gente, y verdaderamente no toqué todo lo que necesitaba tocar, y creo que es muy importante que usted tenga un poco más de información. ¿Cuál es la filosofía bíblica en cuanto a cómo se debe tratar a las personas? Entonces, las personas son más importantes que cualquier otra cosa. No son más importantes que un edificio, un sistema, un método o una organización. Entonces, Lucas 10:30 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, ¿no? Llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia. Entonces, las personas son muy importantes. Usted sabe ya la historia. Número 2, todo ser humano es nuestro prójimo. Entonces, una palabra de Dios nos enseña que todo ser humano es nuestro prójimo y que debemos amarlo, porque es un mandamiento de Dios, no importa el color, la raza, el nivel social, intelectual o de la nacionalidad que sea. Oísteis que fue dicho, dice Mateo 5:43, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, dice Romanos 15:2. Número 3, otra filosofía en cuanto a cómo se debe tratar a las personas, el principio de la siembra y la cosecha. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, dentro de todo esto, fíjese, si nosotros como líderes entendiéramos este principio, sería el inicio para hacer grandes cambios en nuestra vida. Si tratamos mal a las personas, así mismo nos tratará a nosotros. Si sembramos amor en las personas, recogeremos amor. Si sembramos maltrato, eso mismo es lo que recogeremos. Y si sembramos tiempo para escuchar, eso también recogeremos. Para poder entender y comprender las personas, debemos conocer las necesidades básicas de todo ser humano. Necesidades básicas son 4: amor, respeto, ser escuchado, no ser afirmado. Entonces, les decía, ¿cómo es que Jesús trataba a las personas? Número 1, Jesucristo tenía compasión por la gente. Por tanto, es muy importante andar con compasión y tratar bien a las personas. Fíjese, muchas veces nos vamos a encontrar con personas muy difíciles dentro de la iglesia, ¿no? Hermanitos que realmente nos hacen renegar, hermanos que a veces no quieren sujetarse, son personas difíciles, y en cualquier lugar nos vamos a encontrar con esas personas difíciles que tienen diferentes personalidades, pero ¿qué es lo que vamos a hacer con ellas? ¿Cómo las podemos tratar? Las personas difíciles las encontramos en el trabajo, en la iglesia, en la casa, en el deporte, están en todos lados. Por eso es importante que como líderes aprendamos a tratar con ellas. Entonces, ¿cuál debe ser el principio bíblico básico para tratar con las personas difíciles? Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y estarás delante de mí, y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Entonces, si queremos ser líderes efectivos, no podemos permitir que estas personas nos influencien. No podemos comprometer nuestros principios cediendo a sus caprichos y sus deseos. Debemos usar la sabiduría de Dios para restaurarlas y ayudarlas sin necesidad de hacer lo mismo que ellas hacen. Entonces, ¿cuáles son las personas difíciles con las cuales tenemos que lidiar diariamente? Fíjese, número 1, las personas manipuladoras. Estas personas desean controlar y manipular las circunstancias y todo a su alrededor. Este tipo de individuos le pasan por encima a todos con tal de estar en control. No, estudiamos un poco el por qué este comportamiento. ¿Cuál es la raíz de la manipulación y el control? Número 1 es la inseguridad, ¿no? Entonces, estas personas se sienten inseguras de su identidad, no conocen quiénes son, no están seguras de lo que tienen, y como resultado siempre quieren estar en control, porque es lo único que les hace sentir ilusoriamente seguras. Número 2, otra raíz de la manipulación y control es el espíritu de Jezabel.
Algunas veces estas personas están influenciadas por el espíritu de Jezabel, que trae manipulación y control. Entonces, ¿cómo lidiamos con estas personas manipuladoras? Fíjese, número uno, confrontándolas con su problema. Este tipo de personas deben saber la razón por la cual se comportan de esa manera. Entonces, número dos, ¿cómo lidiar con estas personas? Dije, número uno, confrontándolas con su problema. Número dos, ofreciéndole ayuda. El solo hecho de confrontarla con el problema no es suficiente, debemos darle una solución. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Número uno, afírmelas en su identidad. Hacerles saber que son preciosas para el Señor y únicas en su clase. Además, es importante enseñarles que su seguridad está en Cristo y que no en la posición que pueden tener. Número dos, otra solución es ministrándoles liberación y sanidad interior. Por lo general, las personas manipuladoras y controladoras vienen de un trasfondo de mucho abuso, sufrimiento y abandono. No todas estas situaciones son las que las llevan a actuar de esta manera. Por tanto, una de las soluciones debe ser la sanidad interior y la liberación. Otras personas son las personas fosforito. Este es el tipo de persona que explota en ira por cualquier motivo, y tiene fuertes arranques de ira. Entonces dice Proverbios 16:32, mejor es que el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Fíjese, la cordura del hombre, dice Proverbios 19:11, ¿no es cierto?, detiene su furor, y la honra es pasar por alto la ofensa. Entonces, ¿cómo tenemos que tratar con este tipo de persona, las personas fosforito? La palabra dice, fíjese, la respuesta blanda, dice Proverbios 15:1, la respuesta suave, o la blanda respuesta en otra versión aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, este tipo de personalidad no se puede controlar respondiendo con enojo, sino con una respuesta suave. Si se le responde con ira, esto causará mayor tensión. Entonces, número uno, contestarle siempre con una respuesta blanda. Número dos, confrontándolas con su problema de ira. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que una persona que no tiene control sobre la ira no puede ser un buen líder, porque lo que ha podido tomar años edificar lo puede derribar en un minuto por causa de su enojo. Entonces, las personas, otro tipo de personas, número uno, las personas manipuladoras, las personas fosforito. Otro tipo de personas son las personas susceptibles. Estas son las que siempre se hieren por todo. En cada momento tenemos que darles masaje espiritual para continuar adelante. Entonces, ¿cómo debemos tratarlas? También confrontándolas, y deben ser sanadas emocionalmente. Entonces, como pastor, no puedo tener a mi lado líderes de este tipo porque herirán a otros con sus problemas. No podemos descartarlos como líderes, pero tenemos que trabajar con ellos para sanarlos. Entonces, hay otro tipo de personas, las personas piti-pati. Son aquellas personas que tienen lástima de sí mismas. Todo el tiempo su actitud de autocompasión la usan para manipular a otros. Siempre tienen una queja en su boca. Constantemente están recordando todo lo que les sucedió en el pasado. Y además están buscando que las personas les tengan lástima. Mire, qué pena. ¿Cómo tratar a estas personas? Hay que confrontarlas con su negatividad. Y número dos, hay que hacerles responsables por el ambiente que están creando. Hay otro tipo de personas, las personas toma ventaja, este tipo de personas que utiliza a otros para lograr sus propios objetivos y metas. Estas personas manipulan en beneficio propio utilizando toda clase de tácticas, están buscando cumplir con su agenda sin importarles nada más que ellos. ¿Cómo tratarlas? Aprender a decirles no. Hay otras personas, las personas con baja autoestima, que estos son los individuos que piensan y creen que no sirven para nada. ¿Cómo las debemos tratar? Número uno, enseñándoles su identidad en Dios, y número dos, afirmándolas. Finalmente, las personas cabezonas y rebeldes son personas que quieren hacer las cosas como Frank Sinatra, a mi manera. No les gusta someterse y están siempre cuestionando la autoridad de su líder. ¿Cómo las debemos tratar? ¿No es cierto? La rebeldía es diabólica, entonces debemos enseñarles que la rebeldía es un principio que utilizó el enemigo para rebelarse contra Dios. Y número dos, encontrar el motivo por el cual esa persona es rebelde. Hay ciertas personas que son rebeldes porque fueron víctimas de abuso de autoridad en su vida, y por tal razón ellos consideran que toda autoridad sobre ellos es fuerte y sin control. Entonces, en conclusión, podemos decir que si queremos ser efectivos como líderes, debemos aprender a lidiar con todo tipo de personas, aun con las que tienen personalidades difíciles.
¿no? Y todos nosotros tenemos personas difíciles en la iglesia, ¿no? ¿Qué le podemos pedir a Dios para lidiar efectivamente con las personas difíciles? Número 1, sabiduría. Número 2, usted tiene que fluir en el amor ágape, y es verdaderamente lo que nos va a ayudar a amar a las personas. Otra cualidad importante es buscar a Dios. Número 6 es buscar a Dios. Entonces el buen líder ha entendido que todo lo que tiene gira alrededor de su total y absoluta dependencia de Dios. Por tanto, una cualidad esencial de un líder es que es buscador de la presencia de Dios todo el tiempo. Entonces, ¿qué incluye la vida devocional de un líder con Dios? Orar, leer y estudiar la palabra, asistir regularmente a la iglesia, es una de las cualidades. Fíjese, el líder muchas veces dice, no, que vayan las ovejas, yo estoy ocupado, y no es así. El líder tiene que estar presente siempre, ¿no es cierto?, en la alabanza, en la adoración, no se debe perder absolutamente nada, porque tiene que dar el ejemplo. Entonces podemos ser personas disciplinadas, con propósito, con visión, con integridad, que tratamos bien a los demás, pero si no tenemos una relación íntima con Dios, no seremos efectivos y ninguna de las otras cualidades podrá funcionar. El líder no empieza su día de trabajo sin antes hablar con el Señor, y que derrame, ¿no es cierto?, que se derrame en su presencia toda la sabiduría y paz que se necesita para trabajar en el día. Proviene obviamente de Dios cuando lo buscamos en oración, ¿no? Entonces debemos ser los líderes, debemos ser buscadores de Dios. Número 7, otra de las cualidades importantes, ¿no? Un líder tiene que ser atrevido y con coraje. No me malentienda, una de las cualidades de un buen líder es el atrevimiento, la audacia y la intrepidez para pelear contra los problemas y las circunstancias adversas. Lo opuesto al atrevimiento es el miedo. Entonces el atrevimiento viene a una persona como resultado de su íntima comunión con Dios. En otras palabras, una seguridad, ¿no es cierto? Dice Daniel 11:32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí la palabra conocer significa tener intimidad con. La otra palabra importante es actuará, que significa hacer hechos atrevidos y poderosos, ¿no? Si lo interpretamos correctamente, podemos decir entonces que el ser atrevido y con coraje son aquellos que tienen una relación íntima con Dios, harán hechos atrevidos y poderosos. Entonces, ¿qué es atrevimiento? Esta palabra se traduce en la Biblia como denuedo, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la palabra griega parresia, que significa osadía, audacia, valor para hablar y actuar. Entonces la osadía y la audacia vienen a una persona como resultado de su comunión íntima con Dios y no como una cualidad humana. Entonces Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, en el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es coraje? El doctor Oswald Sanders define coraje como la capacidad mental que permite que las personas enfrenten el peligro con firmeza, sin temor y sin desaliento. La historia narra que Martín Lutero estaba entre los hombres más audaces e intrépidos que hayan existido. Cuando partió en su viaje hacia Worms para enfrentar las preguntas y controversias que sus enseñanzas habían suscitado, dijo, podréis esperar de mí todas las cosas, excepto temor y retracción. No huiré, aunque hayan muchos demonios como tejas en el techo, iré a Worms. Entonces él estaba decidido, él tenía el atrevimiento y el coraje para cumplir su cometido. Otro ámbito importante y característica y cualidad más bien del líder es la humildad. El líder debe ser humilde. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta otra cualidad que el líder debe tener, es de vital importancia que un líder entienda lo que es la humildad. Entonces, ¿qué es humildad? Viene de la raíz humus, que significa tierra, y es de donde se deriva la palabra humano, ¿no? Si le damos una definición a la humanidad, o a la humildad, sería la habilidad para reconocer que somos sencillamente humanos, y además que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Entonces, otra manera de decirlo es que nada podemos producir por nosotros mismos por el simple hecho de ser humanos, sino que todo es por la gracia y favor de Dios. Otra definición para humildad es la capacidad de transferir la gloria y el reconocimiento. Cada líder debe entender que lo que es y tiene se lo debe a Dios, por tanto debe aprender
a darle la gloria a Dios en público y en privado. A menudo vemos hombres como Pablo decir, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿no? El doctor Rengle escribió esto en sus notas: si parezco grande ante los ojos de ellos, el Señor con mucha benignidad me está ayudando a ver cuán absolutamente nada soy sin Él, y me ayuda a mantenerme pequeño ante mis propios ojos. El Señor efectivamente me usa, pero me preocupa mucho que sea Él que me use y no sean mis propias obras, ¿no? Entonces, el hacha no puede gloriarse de que los árboles se han cortado. No podría hacer nada si no fuera por el leñador, quien fue el que la hizo, la afiló y la usó. No, en el momento que la arroja a un lado, el hacha se vuelve un hierro viejo que jamás pierda. Fíjese, que nosotros entendamos que no depende de nosotros, sino depende todo de nuestro Señor. Otra de las cualidades importantes es ser una mujer o un hombre decidido. Cuando se da cuenta de que algo es la voluntad de Dios, el buen líder toma decisiones claras y a tiempo. Esta es una señal de que el verdadero líder, un visionario, puede ver, pero un líder puede decidir. Nos hemos encontrado con líderes cuales son personas de doble ánimo, no saben lo que quieren, no tienen convicción acerca de sus valores y principios. En otras palabras, son líderes que hoy día apoyan a Dios y mañana apoyan al enemigo. Y finalmente, fíjese, una de las cualidades importantes, y para John Maxwell la cualidad más importante, no es ser fiel y leal. Entonces es necesario que el líder sea fiel y leal al mismo tiempo. Esta es una virtud del carácter de un líder y es importante que sepamos lo que es y cómo desarrollarlo. Entonces, ¿qué es ser fiel? Ser fiel es la habilidad de hacer un trabajo de continuo sin dejarlo y sin desmayar. Una persona fiel es aquella de quien se puede depender para hacer un trabajo específico. Es aquella en quien se puede confiar. Entonces, ¿qué es ser leal? ¿No? Es tener la habilidad de no traicionar a otra persona y además de permanecer comprometido con ella. Fíjese la diferencia entre fiel y leal. Una persona fiel está comprometida a aquello que le han dado para hacer, y una persona leal está comprometida a la persona que le dio el trabajo. Hay muchos líderes que son fieles y que hacen su trabajo bien y de continuo, pero no son leales, porque hablan mal del jefe, hablan mal del líder, hablan mal del pastor o de la persona para la cual trabajan. Se unen con otros en crítica y traicionan a la persona con la cual están comprometidos. Todo líder debe aprender a ser fiel y a ser leal en todo momento y en todo tiempo. Fíjese, una ilustración bíblica que le comparto, ¿no? El caso de Amasa. Amasa era uno de los generales del ejército de David. Dice el libro de 2 Samuel 19:13: asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago general de mi ejército para siempre en lugar de Joab. ¿No? El rey David tenía un hijo llamado Absalón, el cual un día se rebeló contra él, y esa rebelión o división se va con uno de sus hombres fieles, que es Amasa. Entonces Absalón había nombrado a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había unido a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, dice 2 Samuel 17:25. Amasa era muy fiel en su trabajo como general del ejército de David. También estaba temprano, hacía su trabajo de continuo, preparaba el armamento todos los días, adiestraba a los soldados fielmente y nunca le dejó el trabajo botado a David. En fin, era muy fiel, pero no era leal. Porque cuando una trompeta de rebelión sonó, él fue el primero en salir corriendo y enseguida se convirtió en el jefe del ejército de Absalón. Después de un tiempo muere Absalón y David manda a llamar a Amasa. David lo perdona por lo que hizo, lo restaura y lo trae al ejército otra vez. Entonces, hay muchos incidentes, ¿no? Dice el libro de 2 Samuel 19:13: asimismo diréis a Amasa, ¿no eres también tú hueso mío y carne mía? Traiga Dios sobre mí el peor de los castigos, si no te hago general de mi ejército para siempre en lugar de Joab. Otro incidente ocurrió, David sufre otra rebelión, pero en esta ocasión fue proveniente de un hombre llamado Seba, ¿no es cierto? Bueno, al final de la historia fue que Amasa muere revolcándose en su sangre,
que lo llevó a la muerte por su deslealtad. Entonces, qué importante es ser fiel y leal, haga su trabajo, esté comprometido con su trabajo y con la persona que es su autoridad. No permita que traicionen a aquellos que le han confiado la vida y el corazón. Sea leal. Así podremos concluir con las virtudes esenciales de un líder eficaz. 10 virtudes, 10 cualidades tremendas. Un líder con propósito sabe a dónde va, es disciplinado, es íntegro, o sea, es el mismo en público, en privado, es visionario, trata bien a la gente y lo hace con compasión, busca a Dios con todo corazón, es atrevido, es humilde, reconoce que todo lo que es y tiene proviene de Dios, tiene la habilidad de tomar decisiones y, por supuesto, es fiel y leal. Bueno, Dios les bendiga. Seguimos la siguiente clase con esto tan interesante que es el líder con propósito. Bendiciones.